Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales están mirando este video. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vamos a dar inicio a los estudios que tenemos parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy toca el estudio número 10, el número 11, terminamos con el estudio número 10. Estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a empezar en el versículo 16 para continuar con el estudio número 11. Vamos a hacer una oración antes de nada para ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en el nombre de mi Señor Jesús, en esta tarde me dispongo a compartir tu palabra, Señor, a través de este estudio, pero no sin antes pedir tu dirección, Señor. Pedirte, Padre, que tú abras mi entendimiento para que pueda entender tu palabra y pueda ser expuesta conforme a tu voluntad, Señor, y cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Yo solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos y, Padre, aquí estoy una vez más. Te pido perdón por aquello en lo cual yo haya pecado en contra de ti, Señor, con mis pensamientos, palabras o acciones. Pero que en este momento, Padre, me pongo en tus manos y te pido, úsame para la gloria de tu nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar estudio a la lectura. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recordemos que Pablo y Silas habían llegado a Berea a predicar la palabra, pero allí llegaron muchos de los revoltosos de allá de Tesalónica que los iban persiguiendo. Y bueno, de ahí de Berea, cuando se dieron cuenta los hermanos de Berea, enviaron a Pablo y a Silas, los enviaron y llegaron hasta Tesalónica. Cuando llegaron los de Tesalónica, supieron que en Berea también se estaba predicando la palabra. Inmediatamente dice que fueron y también alborotaron a toda la multitud. Y en ese momento los hermanos de ahí, de Berea, dice que sacaron a Pablo y lo enviaron que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas y Timoteo se quedaron en Berea, pero los hermanos a Pablo lo sacaron, lo llevaron hacia el mar, porque querían matarlo, porque andaba predicando la palabra y iba en contra de los intereses de aquellos que hacían sus imágenes y todo ello, ¿no? Pablo era detestado por ellos. Entonces, cuando lo llevaron, dice que los hermanos lo llevaron lejos, dice que llegaron hasta Atenas. Y allí, dice que ahí lo dejaron y Pablo les dijo a los hermanos que lo acompañaron que enviaran a Silas y a Timoteo, que fueran a él, a Atenas. Ahí iba a estar él esperándolos. Y bueno, los hermanos salieron de regreso a Berea y Pablo se quedó en Atenas. Y ya cuando Pablo se queda en Atenas, dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En Atenas eran muy idólatras. Y aquí vamos a mirar este punto. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, todos los días dice que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con todos los que se oponían a la enseñanza de Pablo. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él
Oigan, ahí habla de filósofos, eran griegos. Los griegos siempre se distinguieron por eso, por ser grandes filósofos. Y dice que algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, ellos nunca habían escuchado el evangelio de Jesús. O sea, las noticias nuevas de salvación que solamente en Jesús se adquieren. Nunca lo habían escuchado. Y por eso decían, ¿qué querrá decir todo este palabrero? Unos decían esas cosas y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. Agarraron a Pablo, pero por la buena, o sea, no a golpearlo ni nada. Dice, lo tomaron porque les gustaba oír. Si algo se distinguían los griegos, era que les gustaba escuchar cosas nuevas. Y para ellos lo que Pablo llevaba era algo nuevo. Así que dice que lo tomaron y le trajeron al Areópago. Al Areópago era donde tenían es como como una bodega, por decirlo así, un templo muy grandísimo, donde tenían todos sus imágenes, sus dioses de ellos. Dice, y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, lo llevaron allá y allá querían que les explicara, querían saber qué era esa enseñanza que él les andaba hablando. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, era lo que les importaba, decir o oír, escuchar algo nuevo. Y para ellos lo que Pablo llevaba era algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. O sea, ellos tenían dioses para todos los días. Y Pablo dice que se enardecía de ver la idolatría que existía allí en ese lugar, en Atenas. Entonces, cuando lo llevaron al Areópago y miró todo eso, dice que ellos querían saber pues, qué era lo que les predicaba. Y cuando Pablo miró todos sus dioses, miró un altar con un título que decía, al Dios no conocido. Y por si algún dios se les pasaba, ellos tenían sus ofrendas, sus sacrificios a ese Dios no conocido. Entonces Pablo fue muy astuto porque ahí, a partir de eso, les empezó a predicar y les dijo, al que ustedes adoran pues sin conocer, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, aquí vemos que Pablo, cuando llegó a Atenas, siempre donde llegaba, lo primero que hacía era iba y predicarles a los judíos en sus propias sinagogas. Ahí vemos cómo él, al darse cuenta, los atenienses, al darse cuenta de que les hablaba cosas que ellos nunca habían oído, pues dice que lo llevaron a su templo, ¿verdad?, donde tenían todos sus dioses, y allí Pablo miró todos los dioses y todavía esa inscripción, como les decía en la lectura, al Dios no conocido. Y Pablo dice: pues a ese Dios al cual ustedes no conocen, ese es el que yo les predico. Y ya les narró todo, ¿verdad?, cómo Dios, por medio del linaje de una sangre, hizo linaje de todos los hombres para que habitasen en la tierra. Y les menciona que deben de buscar a Dios, que deben de arrepentirse. Pablo les empieza a predicar, y cuando les dijo de la resurrección, entonces dice que unos de ellos se burlaban porque no creían en la resurrección, al igual que los saduceos. Recordemos que la secta de los saduceos tampoco creían en la resurrección. Aquí dice que se burlaban de Pablo por lo de la resurrección de los muertos. Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra vez. O sea, le daban aviada, le decían: después platicamos de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Pero no fue en vano la exposición de la palabra que hizo Pablo a los atenienses, porque dice que algunos creyeron y se juntaron con él. Y luego, entre ellos, entre los que creyeron, dice que estaba Dionisio el Areopagita, o sea, el que se encargaba de ahí del Areópago, o sea, del templo donde tenían todos sus dioses. También creyó. Y dice, también entre ellos, también una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Esa mujer llamada Dámaris dice que era una mujer rica, era importante, era muy conocida. Y por esa razón, narra aquí, ¿verdad?, el médico Lucas, porque él es el que está narrando todo esto en el libro de los Hechos. Él es el que nos muestra todo lo que está pasando en la historia cristiana a través del Evangelio y del libro de los Hechos. Entonces aquí termina este capítulo 17, donde menciona que creyeron a Pablo
Dionisio, Dámaris y un montón de ellos. Seguimos, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre ustedes, sobre su propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí vemos cómo Pablo, donde quiera que llegaba, predicaba y mucha gente era convencida. Pablo tenía ese ministerio que Dios le había dado, la predicación, apóstol para los gentiles. Entonces dice, cómo nos narra aquí, ¿verdad? Que cuando llegó a Corinto, dice que Pablo, después de que salió de Atenas, fue a Corinto y halló a ese judío llamado Aquila y a Priscila. Y dice que como ellos habían sido expulsados de Italia, no los querían a los judíos, Pablo fue con ellos. Y como eran del mismo oficio, dice que hacían tiendas. O sea, en este tiempo diríamos que trabajaban haciendo casas. Porque allá eran tiendas que hacían casas como carpas portátiles. Y en eso trabajaba Pablo. Y Priscila y Aquila, ese era su oficio. Y se dedicaron ahí, dice que a predicarles, Pablo y Priscila y Aquila. Y ahí se encontraba él cuando llegó Timoteo y Silas. Dice que llegaron de Macedonia, de la región de Macedonia. Recordemos que ellos se quedaron en Berea. Y Berea era una región de Macedonia. Y dice que cuando llegó Silas y Timoteo, que llegaron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y dice que unos se les empezaron a oponer a Pablo, se le empezaron a oponer a Priscila y Aquila, se les opusieron. Y dice que blasfemaban estos contra Dios. Y entonces cuando escuchó Pablo esto, les dijo, dice que se sacudió los pies, los vestidos de vuestra, dice, y les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. De ahí fue cuando Pablo se dedicó de lleno a ir a los gentiles. ¿Por qué? Porque los de Corinto, cuando escucharon la palabra, muchos sí creían, pero hubo una gran cantidad que no creían y insultaban a Pablo y blasfemaban. Entonces fue cuando Pablo tomó esa decisión.
Recordemos lo que el Señor Jesús dijo, que dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y donde no lo reciban, en la casa donde no lo reciban, o en la ciudad donde no lo reciban, sálganse de esa casa o de esa ciudad y sacúdanse hasta el polvo de los pies. Y aquí vemos cómo Pablo se sacudió, dice, sacudió los vestidos y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Claro que él sí iba limpio porque él solamente había ido a predicarles. Y aquellos, en lugar de escuchar, de atender, empezaron a blasfemar. Y Pablo se indignó y fue que tomó esa decisión. Y dice, me voy a los gentiles. Y cuando salió de ahí, dice que fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, de los que ya habían creído. Fue a esa casa de ese tal Justo. Dice que esa casa estaba junto a la sinagoga, donde él siempre discutía con ellos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa. Miren, aquel de la sinagoga creyó, al igual que Dionisio el Areopagita también. Dice que muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados, o sea, muchos. Y entonces el Señor dijo a Pablo, o sea, ahí vemos ya cuando el Señor habló a Pablo, ya que Pablo había hecho el trabajo ahí y aquellos blasfemaban y lo rechazaban, algunos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí el Señor le habló a Pablo que no tuviera temor. Dice, no temas, sino habla, o sea, sigue predicando y no calles. Yo estoy contigo, nadie te va a poner la mano encima, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, el Señor sabía que ahí en esa ciudad de Corinto había muchos que sí iban a creer al escuchar la palabra, porque el Señor todo lo sabe. Entonces, por esa razón no le permitió a Pablo que se fuera todavía a los gentiles, sino le dijo que se quedara ahí y que hablara y no parara de hablar, dice, porque yo tengo ahí mucho pueblo. Y miren lo que hizo Pablo, verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Miren, qué tremendo. Dice que siendo Galión procónsul de Acaya, que todos los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal por lo que estaba haciendo Pablo, predicando. Y decían, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, o sea, ellos se los llevaron a Galión para que lo juzgara. Y entonces cuando lo llevaron ante Galión, dice que Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo se los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras de nombre y de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. O sea que el mismo Galión, el procónsul, no les creía, no les parecía justo lo que ellos querían hacer con Pablo. Y por eso les dijo, si fuera de un crimen, de algún delito, ¿verdad? Dice, yo lo juzgaría. De un crimen, de un delito enorme, dice. Pero como son de palabrería solamente, de sediciones,
y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Se negó. Él dice, yo no me quiero meter con la religión. Por eso les dijo, véanlo ustedes. Y los echó del tribunal, o sea, los sacó. Dice, aquí no vamos a hacer nada. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, Sóstenes era el encargado de la sinagoga. Dice que se apoderaron de él y lo golpearon a Sóstenes. Y a Galión dice nada se le daba de ello. O sea que él no se metía, él no le importaba lo que estaba pasando ahí porque era cuestión de su religión. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. O sea que Pablo todavía se quedó varios días ahí. Aquí dice, habiéndose detenido ahí muchos días. Dice que después se despidió de los hermanos y se fue a Siria. Pero al irse a Siria también se llevó a Priscila y Aquila, el matrimonio que trabajaban juntos haciendo las tiendas, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea, Pablo tenía hecho voto, o sea, una promesa, y se había rapado la cabeza en Cencrea. Y llegó a Éfeso. O sea, de ahí de Corinto se fue para Éfeso. Y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Dice que allí en Éfeso dejó a Priscila y Aquila. Y cuando entró en la sinagoga, ahí en Éfeso, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. O sea, ahí en Éfeso Pablo discutía, les aclaraba y les gustaba. Entonces dice que le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo. Dice, pero Pablo no accedió, no se quedó más tiempo, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. O sea, Pablo tenía que ir a la fiesta porque dice que tenía hecho voto, promesa de ir al templo, a Jerusalén, y por esa razón les dijo que no podía, se alejó de ellos, pero que iba a regresar en otra ocasión para seguir predicándoles. Vemos ahí Pablo como fue siempre bien atrevido, llegaba y predicaba. Seguimos. Dice que zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, o sea, cuando salió de Éfeso, dice que ya iba arribado, llegando a Cesarea. Subió para saludar a la iglesia. O sea, llegó a Cesarea y subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea que Pablo, cuando arribó a Cesarea, subió, saludó a la iglesia y luego se fue a Antioquía. Antioquía, recordemos que había dos Antioquías, Antioquía de Siria, que es donde él estaba, la iglesia muy grande,
y Antioquía de Pisidia, que es la otra Antioquía, por donde él anduvo predicando, levantando iglesias con Bernabé, con Esteban, perdón. Sí, Bernabé, de Bernabé. Y vemos cómo Pablo volvió a regresar a las iglesias animando a los hermanos, ¿verdad? Dice que recorriéndolas por orden, la región de Galilea, de Frigia, y confirmando a todos los discípulos. O sea, confirmándoles que no se volvieran al mundo, que siguieran adelante. Seguimos, verso 21. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, aquí vemos cómo este personaje, ¿verdad? Apolos, dice que llegó a Éfeso. Apolos era natural de Alejandría, era un varón, dice, muy elocuente, o sea, muy estudiado, palabras muy elocuentes, y era poderoso en la escritura, o sea, lo que sabía, lo sabía bien, y lo hablaba con esa firmeza, y así debe de ser todo cristiano. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando hablamos con ese poder que nos da Dios. Y este hombre era poderoso en la escritura, como les digo, en lo que él sabía, porque había cosas que no sabía. Al igual que yo, hay cosas que no sé, porque yo no lo sé todo, nadie lo sabe todo. Pablo mismo decía que él tampoco sabía todo. Y seguimos leyendo, dice, verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos entonces que solamente conocía el bautismo de Juan, donde Juan hablaba, los bautizaba, Juan el Bautista, y Juan hablaba que después de él vendría otro, dice, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Apolos, le faltaba más conocimiento. Pero dice que cuando él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y cuando le oyeron los hermanos Priscila y Aquila, cuando le oyeron, vieron que le faltaba conocimiento. ¿Y qué hicieron? Dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar en Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de grande provecho. Bueno, lo que vemos aquí es que este Apolos
no se molestó cuando le dijeron lo que le faltaba. Al contrario, se gozó. Priscila y Aquila le enseñaron. Y él iba a ir a Acaya, y dice que cuando él iba a ir allá, mismo Priscila y Aquila le dijeron que fuera, lo animaron, le dieron cartas para que llegaran allá y lo recibieron. Y fue de grande provecho esa ida a Acaya. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta lectura? Que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, que si nos falta palabra para poder explicar a la gente, es Dios quien nos abre el entendimiento para que podamos nosotros hacer la obra del Señor. Bueno, hermanos, es todo el estudio de hoy. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos continuaremos después. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima.